¿Qué tal, jóvenes de primero básico? Buena tarde. Les doy la bienvenida a nuestra tercera clase del curso de Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, pero antes de empezar con este tema es necesario recalcar en ustedes que no se atrasen al ver las clases que se les comparten en la hora determinada y los días que nos toca recibir este curso. Esto es con el único fin de que usted no se atrase con sus tareas, que usted no sienta básicamente cargada los ejercicios que se están dejando en ciencias sociales. Entonces, por favor, no se atrase con las tareas, los ejercicios que hemos estado dejando, las trabaja en hojas. Si usted quiere, las trabaja en hojas con líneas o hojas de papel bond. Lo importante es que se le entienda su letra y que tenga buena ortografía. Entonces, cada uno de los ejercicios que se han venido trabajando desde la primera clase las va a archivar en el folder de tareas. Cuando yo les mande contenidos de las clases, usted las va a imprimir y las va a archivar en el folder de compendio. Entonces, yo no le voy a mandar contenido estos días, usted no debe de tomar capturas a la diapositiva o a las clases que he estado dando frente a la pizarra. Entonces, solamente espere que yo le mande contenido, usted lo imprime y lo va archivando. Solamente esto era necesario para que usted no se confunda y no tenga dudas con respecto a esto. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestra tercera clase de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a trabajar sobre la organización de la sociedad, una sociedad organizada. Pero para empezar con este tema es importante que nosotros sepamos qué es una sociedad. Bueno, básicamente una sociedad es la agrupación de individuos, de pueblos, de naciones que conviven con las mismas normas y también ellos se organizan y cooperan para tener o llegar a un fin determinado. Pero si nosotros buscamos el significado de organizar, podemos encontrar que organizar se deriva de la palabra organizare, y esta hace referencia a la acción de disponer las partes de un todo, las partes de objetos, de materiales, incluso disponer de las personas y organizarlas. Todo esto para llegar a un fin en común. Para entrar de lleno y así poderles explicar sobre cómo se organiza la sociedad, es importante que ustedes puedan ver este ejemplo. Observemos la estructura social de esta colmena. Sabemos cómo funcionan, cómo se organizan las abejas, de qué manera llegan o logran su fin determinado. Bueno, básicamente las abejas se organizan en tres grupos. La sociedad de abejas o cada colmena se organiza en tres grupos. La primera son la reina, los zánganos y las obreras. Si hablamos de la reina, debe de existir una por cada colmena. No pueden existir dos reinas por colmena. La reina básicamente es la que se dedica a poner los huevos, a decidir si los huevos van a ser hembras o van a ser machos. Cuando hablamos de que los huevos serán hembras, dan origen a las obreras, y si son machos, dan origen a los zánganos. Ahora, los zánganos únicamente su función es fecundar a la reina para que ésta siga poniendo huevos. Esa es la única función de los zánganos. En cambio, las obreras se pueden dividir en limpiadoras, son las que básicamente se dedican a limpiar las celdas de las colmenas. También las nodrizas, encontramos a las nodrizas, que son las que alimentan a las larvas, a las abejas pequeñitas con jalea real. Encontramos a las constructoras también, y estas se dedican básicamente a crear más celdas de cera. También a las recolectoras, ellas básicamente distribuyen el alimento en las diferentes celdas de la colmena. También a las guardianas, ellas son las encargadas
de impedirle el paso a otras abejas, ¿verdad? Y también encontramos a las aguadoras. Las aguadoras generalmente su función es crear aire, ventilar la colmena para que el néctar se deshidrate. Como vemos, pues básicamente una colmena está bien estructurada, está bien organizada y todas las abejas tienen una función para poder llegar a un fin determinado. ¿Qué fin puede ser? El primero, que la colmena siga existiendo. El segundo, almacenar el néctar. El tercero, crear la miel y así que las demás puedan existir. Entonces, básicamente así funciona una sociedad. Pero es importante que nosotros sepamos que una sociedad se organiza según lo que necesita, o sea, según sus necesidades. Una sociedad se organiza según conforme ellos van desarrollando, van adquiriendo práctica, herramientas, van evolucionando. Déjenme decirles que al inicio las tribus eran nómadas. Ellos cazaban y no vivían en un solo sitio. Eso significa nómadas. No vivían en un solo sitio, solamente se dedicaban a la caza, vivían de un lado, vivían para el otro. Después se fue transformando a sedentarias. Y estamos hablando de sedentarias cuando se refiere a que ya se empezaban a centrar en la agricultura, en la cosecha, y también cuando ya fueron siendo sedentarias, pues ya tenían un lugar estable o fijo para poder vivir, ¿verdad? Ahí entonces ellos ya se fijaban, los sedentarios ya tenían un lugar fijo para poder vivir. También podemos decir que con el tiempo y el aumento de los habitantes, las relaciones sociales se volvieron más complejas, ¿verdad? O sea, más complicadas. Y también surgieron ciudades mucho más grandes, se empezaron a construir más edificios, las ciudades fueron creciendo. Esta integración social gradual, o sea, que fue aumentando, fue siendo también muy compleja y así se fueron formando o se fueron organizando las estructuras sociales. Podemos decir que una sociedad está estructurada entonces o está gobernada por poder y autoridad. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo básicamente? Es que una sociedad tiene necesidades y como el hombre no puede vivir solo, entonces la sociedad empieza a crear, empieza a organizarse para satisfacer sus propias necesidades. Entonces un grupo hace esto, el otro grupo hace el otro, empiezan a organizarse en grupos para poder satisfacer las necesidades de los demás. Y entre las organizaciones sociales encontramos a la familia. Nosotros sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad. Si no hay familia, pues no hay sociedad. Entonces, para que la sociedad tenga origen, necesitamos que exista la familia. ¿Qué necesidad tendría el hombre entonces? Pues el hombre no puede estar solo, el hombre necesita compañía, el hombre necesita comunicarse, entonces se vio la necesidad de formar una familia. Cuando hablamos de una familia, nos estamos refiriendo a una organización social. Pueden haber familias numerosas y familias no numerosas. Cuando hablamos de familias numerosas, nos estamos refiriendo a las familias donde viven los abuelos, incluso pueden vivir hasta los tíos, pues es una familia bastante extensa, están viviendo en una sola casa, entonces a eso le llamamos familias numerosas. Y cuando no son familias numerosas, pueden ser que solo vivan 2 o vivan 3, ¿verdad? Los parientes se les llaman, los parientes son consanguíneos o se conocen parientes por consanguinidad. Y también tenemos los parientes por afinidad y los parientes por adopción. Cuando hablamos de los parientes por consanguinidad, nos estamos refiriendo a que hay un lazo de sangre que los une. Hermanos, papás,
tíos, abuelos. Y si hablamos de parientes por afinidad, nos estamos refiriendo a las personas que se agregan a nuestra familia. Por ejemplo, cuñados, suegros, nueras, la pareja de mi tío, la pareja de mi tía. Bueno, y cuando hablamos por parientes de adopción, nos estamos refiriendo a que no los une ningún lazo sanguíneo, solo puede unirlos un lazo de afecto y un lazo de amor. Básicamente, las familias que están unidas por parientes o que están conformadas por parientes de adopción son las parejas que no pueden tener hijos. Y otro caso es de que las parejas sí pueden tener hijos, pero deciden llegar a adoptar a otra persona, a un niño, ¿verdad? Entonces, una de las organizaciones sociales es la familia. Entre la organización social también encontramos la organización escolar. Y básicamente la organización escolar se puede organizar en recursos personales, en recursos ambientales, en recursos materiales y recursos legislativos. Todo esto para que la educación pueda darse de forma adecuada y eficaz. Cuando hablamos de recursos personales nos estamos refiriendo a las personas que integran una escuela. El gobierno escolar, la dirección, el claustro de maestros. Cuando hablamos de ambiente es cuáles son los lugares apropiados para que los estudiantes reciban las clases, que tiene que tener mucha iluminación, tiene que tener ventilación, que tiene que tener un patio para recreación. Y cuando hablamos de materiales nos estamos refiriendo a pizarra, escritorios, marcadores, cuadernos, todo lo que usted utiliza, ¿verdad? Y si hablamos de legislativos, nos estamos refiriendo a las leyes que básicamente avalan la educación y se tienen que regir ante ella. Entonces, la organización escolar es una de las organizaciones o una de las necesidades que se ha visto en la sociedad. Y es por eso que se vio la necesidad de que el ser humano fuera evolucionando en su intelecto, que fuera aprendiendo, y es por eso que se dio la necesidad de tener una organización escolar, donde nacieron las escuelas, las universidades, los colegios, para poder sustentar las necesidades de las personas de poder crecer de forma intelectual. También encontramos en una de las organizaciones sociales, podemos decir que la organización del tránsito. Es necesario que se tenga una organización del tránsito, porque si no se tiene, pues puede haber caos, puede haber muchas muertes, pueden haber muchos accidentes. Entonces, esta es una necesidad también que se ha visto en la sociedad. Se necesita tener orden en las vías, orden en las calles, en las avenidas, y básicamente podemos decir que la organización del tránsito se puede decir, aquí pasan en esta calle o esta avenida pasan los conductores, muy bien. De este lado pasan los peatones. Si se dan cuenta, hay del paso de cebra, que es en donde nosotros tenemos que pasar, ¿verdad? Es una señal de tránsito que nos indica que es el momento y es ahí donde debemos de pasar. Incluso las pasarelas puede ser una organización de tránsito, porque los peatones pueden pasar, cruzar la calle de forma segura. También entre la organización de tránsito podemos mencionar a los agentes de tránsito, los que son encargados de velar por la fluidez del tránsito. También encontramos a los pasajeros. Hay lugares específicos en donde las personas pueden tomar un bus. Los buses no se pueden tomar en cualquier lugar porque hay una organización del tránsito. Y todo esto se ha dado por las necesidades de las personas. Y es por eso que decimos que la sociedad está organizada. Recordemos entonces que la sociedad se da la tarea de organizarse según sus necesidades. También podemos encontrar que la organización política del Estado de Guatemala pues está
bien organizada. Tenemos o gozamos de 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Si nos damos cuenta, hasta el Estado se ha organizado para que todos los aspectos legales pues estén abarcados, ¿verdad? El legislativo, muy bien, vamos a realizar las leyes. ¿Qué leyes va a tener que cumplir la persona? ¿Qué leyes vamos a cumplir? El ejecutivo, muy bien. Vamos a ejecutar entonces las leyes. El judicial, vamos a juzgar a las personas que no llevan a cabo las leyes que ya se declararon, ¿verdad? Entonces, hasta el Estado está organizado. Es muy importante saber y recordar entonces que una sociedad se organiza según las necesidades o las demandas que ella tiene. Entonces, hagamos un pequeño repaso. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad, pues, es una agrupación de individuos, de naciones, de pueblos que conviven con una sola norma y trabajan y cooperan para llegar a un solo fin. ¿De acuerdo? Y organizar es disponer de un todo para poder delegar comisiones y así sufragar las necesidades de los demás. Tenemos como tarea, vamos a responder estas 2 preguntas, las vamos a escribir a mano en nuestra hojita y vamos a contestar. ¿Qué tiene en común la organización social de una colmena con la de una familia o de un centro educativo y un país? ¿Qué tienen de común la organización de una colmena, de una familia, de un centro educativo y de un país? También vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene el trabajo de cada individuo para alcanzar los fines comunes en una sociedad? Entonces, estas 2 pequeñas preguntas o pequeñas preguntas de reflexión o ejercitación las vamos a copiar en nuestra hoja, las vamos a contestar y las vamos a enganchar. Solo porque tiene 2 preguntas no quiere decir que no vaya a llevar introducción ni conclusión. Debemos de agregarle introducción y conclusión porque es un nuevo tema. ¿De qué se va a basar nuestra introducción? De la organización social. ¿De qué se va a basar nuestra conclusión? De la organización social. Entonces, chicos, básicamente esta fue nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya quedado muy, muy claro. Y si tiene alguna duda, pues ya saben los horarios en que yo les puedo atender. Que Dios los bendiga y si Dios nos da la vida, nos vemos en una próxima oportunidad.